Muchísimas Vamos a gracias a dar por todos. inaugurado este segundo ciclo del 53º Seminario Internacional que tiene como título Innovación Tecnológica, Neurociencia Cognitiva e Inteligencia Artificial. Desde el hermano país de México nos acompaña el doctor Roy Lafuente Domínguez. Desde el primer momento que nos pusimos en contacto con el maestro, ha tenido la mejor predisposición, toda la apertura para esta presentación maravillosa. Desde ya, toda una recomendación, seguirle al maestro. Él les va a compartir esta presentación, una presentación que esperamos, un agradecimiento a nombre del directorio, colaboradores en el Perú, colaboradores en extranjero. Entendemos nosotros que este sábado, que este domingo es muy especial en el mundo por las fechas próximas a la fiesta de Navidad, pero también la actividad que tiene programada el instituto. Quisiéramos que también comprendan y nos entiendan. Puede realizar la presentación de su semblanza, doctor Roy Lafuente Domínguez. Todo un honor y un altísimo privilegio el poderlo escuchar a usted el día de hoy, maestro. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial. Y gracias, doctor Daniel, compañeros, colegas, bienvenidos, tanto en México, dentro y fuera, y a quienes puedan observar esta grabación y este material, esperando sea de su agrado y esperando sea de mucha retroalimentación también con lo que ustedes ya traen, saben o conocen. Y vamos a irnos por partes durante unos 50 minutos para luego hacer algunas preguntas o responder algunas dudas que puedan surgir. Siéntanse libres de escribir también en el chat o de levantar su mano. Gracias por su atención y vamos a eh, dar este primer elemento sorpresa, como dice el doctor Dahaney Stanislavs, que con la sorpresa es el vehículo hacia el aprendizaje. Entonces, ¿cuál es la sorpresa de hoy? ¿Qué, qué pudiéramos aprender nuevo? ¿Qué pudiéramos observar nuevo? ¿Qué pudiéramos comprender, ligar o vincular de esto que tiene por diversos nombres y conceptos algo que se aborda en ciertos currículums de posgrado, tanto en maestría y doctorado, por ejemplo, en filosofía de la ciencia o, por ejemplo, en teoría del conocimiento científico? Y entonces nos presentan estos nuevos conceptos de interdisciplinariedad, de transdisciplinariedad, de multidisciplinariedad, y vamos a estar observando algunos de ellos y trabajándolos porque van a entrar en convergencia con esto de las neurociencias cognitivas, más en específico en este momento, y lo que tiene que ver con la tecnología y la inteligencia artificial. Y entonces nos preguntamos ahora de inmediato, yo le pregunto, ¿qué es la ciencia? ¿Le gusta la ciencia? Acompáñame a un viaje, acompáñeme a un momento que vamos a atravesar por la ciencia, que vamos a sorprendernos con la ciencia y vamos a amar aún más la ciencia para todos. Y esto nos va a traer una mejor calidad de vida. Es cuestión de que si ustedes quieren acompañarme en el viaje,
por lo mismo, si quieren tomar una pausa, reflexionarlo, retroalimentarlo, con gusto. Este material es abierto, es libre, está en redes, lo pueden encontrar con distintos exploradores. Están tanto en inglés, algunos solamente, otros también están en español. Y pues bueno, yo voy a tratar de usar ambos idiomas o de relacionarlo con distintos momentos o países y esperando entonces este viaje de esta ponencia, ustedes ya no regresen al mismo estado en el que se encuentran ahorita. Acompáñenme a lo que ahora se está llamando con estos nuevos términos o conceptos que tienen que ver con una nueva reorganización, reestructuración y resignificación de la ciencia. Esto es ir más allá de los términos que ya se conocen anteriormente, que normalmente tienen por nombre logos y que han sido estudiados como epísteme. Esto es la antes llamada filosofía del conocimiento, la epistemología, que en algún momento antes también se le llamó noceología por gnosis, del cual viene estas raíces de cognición o conocer. Entonces, voy a estar tratando de ligar algunos conceptos relacionados, por ejemplo, con la carrera, que tiene que ver en relación a mi profesión o con la profesión de otros compañeros presentes o de otros compañeros del instituto, tanto como les mando mucho respeto y muchos saludos a todos desde aquí y en cualquier parte que ustedes se encuentren. Esto de la ciencia ha sido algo maravilloso, y lo mismo con la tecnología, y lo mismo hablando, por ejemplo, con, bueno, recientemente el doctor Daniel y otros colegas acerca de cómo está ahora impactando y teniendo influencia la misma tecnología o la inteligencia artificial en este caso hacia las distintas profesiones y campos, hacia las distintas políticas públicas, hacia los negocios, etcétera. Y bueno, yo espero esto nos abra más el panorama y la mente sobre lo que está sucediendo ahorita y sobre el viaje en el cual nos estamos encontrando. Eh, yo, mi profesión o mi perfil propiamente, soy licenciado en psicología, tengo maestría en educación y soy doctor en ciencias de la educación. Tengo diversos diplomados y especialidades en el área de psicología educativa, en el área de formación socioemocional, en el área de tecnologías educativas, en el área de andragogía y pedagogía. He asesorado más de 50 tesis. De hecho, he trabajado en casi 100 tesis, tanto a nivel licenciatura como posgrado, y he tenido más de 30,000 estudiantes de México y fuera. He dado clases estando fuera de México y dentro, con docentes de todos los ámbitos y ramos de la, tanto que trabajan para el Estado mexicano en las escuelas públicas como en privadas. Y para mí siempre es un honor y un placer compartir todos estos trabajos, investigaciones, conocimientos, diálogos, manuales, libros. Aquí van a encontrar una gran cantidad de referencias. Esto es las portadas de los artículos y lo que estamos señalando, refiriendo. Entonces, propiamente la bibliografía está por completo, pues aquí. Ustedes pueden encontrar toda esta documentación y lo mismo al final de esta presentación. Pueden descargarla y al final se hacen algunas sugerencias de algunas páginas de consulta de más artículos, porque necesitamos adentrarnos más a la lectura de artículos
científicos, ya sea de ciencias sociales, ya sea de ciencias médicas, de ciencias de la salud, de ciencias del bienestar. Ahora encontramos interesantes y muy buenas ponencias en Internet de media hora, de una hora, disertaciones, resultados de investigaciones en congresos, ponencias, coloquios que se están grabando y están conservándose en distintas partes, en la nube, en registros de páginas o propiamente en algunas formas de almacenamiento, lo cual pues realmente viene a ponernos en una perspectiva muy enorme sobre toda la información que está circundando a nuestro alrededor y con la cual nosotros tendríamos contacto cada vez que tuviésemos dispositivos móviles o computadoras personales o internet. Eh, y por supuesto, eso no es suficiente, sino que es lo mínimo y necesitamos entonces adentrarnos a la lectura y consulta de estos conceptos que vendrían a darnos bases para poder especializarnos en cualquier área o ramo, porque tanto en la cuestión de el pensamiento complejo, o sea, de entender el todo, de entender a lo mejor todos los campos de la ciencia sería muy complicado porque es gigantesco, es algo enorme. Entender o comprender todas las ramas que había antes tradicionalmente desarrolladas y hasta el momento cómo se abrió hacia estos nuevos modelos, tanto convergentes de ciencia y tecnología, de matemáticas, de ingenierías, y lo cual pues viene a darnos ahora este mundo tan interesante y tan intrincado en el cual cada vez más estamos preguntándonos qué es lo que necesitamos estudiar, por qué necesitamos estudiar eso, quiénes necesitan estudiar eso, para qué lo necesitan estudiar, qué tanto tiempo, esfuerzo, dinero nos implica el poder desarrollar esto. Y entonces esto implicaría que eh, nos paráramos en forma más firme sobre lo que entonces ahora entendemos como ciencia o lo que conocíamos como ciencia, replanteárnoslo y resignificarlo para lo que entonces ahora se entiende, ¿no? Sobre cuáles son entonces las ciencias que tenemos ahora y que a partir de ellas se generan estos modelos tanto de trabajo como de planes y programas de estudio, de licencias, de asociaciones, organismos, instituciones, políticas, bajo las cuales se establece entonces un sistema de profesionalización, se establece un sistema de regulación que busque estandarizar lo que se deba o se necesite aprender, estudiar o generar a través de un perfil de egreso, por ejemplo, en las universidades, que por ejemplo el pensador Edgar Morin ahora le llamaba multiversidades. Entonces aquí les voy a poner en el chat multiversidad, a ver si logran ustedes darle algún like. Este es de Edgar Morin, pensamiento complejo, ¿sí? Si ustedes tienen oportunidad de hacer algunas anotaciones, de hacer algunas capturas, háganlo adelante, ¿verdad? Si ustedes pueden también darle like aquí en el chat o escribir alguna retroalimentación, con gusto, yo los leo, los escucho. Esto se está grabando, sin embargo, estamos, bueno, en tiempo real, en vivo. Estamos a una hora de diferencia entre México y Perú. Para mí esto es un día hermoso, maravilloso, realmente me emociona, me encanta esto. Espero también transmitirles esta emoción que tengo y todo lo que entonces ahora teníamos o conocíamos, tanto de logos, de la epísteme, de las raíces grecorromanas o grecolatinas,
Y entonces los modelos de pensamiento, lo mismo del pensamiento matemático, del pensamiento histórico, del pensamiento estadístico, del pensamiento racional, del pensamiento natural, etcétera, vienen a ser confrontados, cuestionados, incluso rotos en la forma en que en algún momento lo llamó el doctor Thomas Kuhn como paradigmas y lo planteó como una parte de pensamiento o de ciencia preparadigmática para luego convertirse en un nuevo paradigma y entonces generarse posteriormente la ciencia y empezar de nuevo el ciclo. Entonces, saliéndonos un poco también del enfoque de los paradigmas de Thomas Kuhn, pues realmente no vamos a decir o llamar que estamos ahora parados en un paradigma en particular. En realidad no es así. Y también hay que pensar y retomar todos estos constructos de la sociología clásica que se nos había dicho o que se nos había enseñado o que nos los establecieron a partir, claro, por ejemplo, del positivismo de Augusto Comte o la fenomenología de Edmund Husserl o, por ejemplo, la filosofía de la ciencia de Karl Popper. Y claro que necesitamos todos estos marcos teóricos y todos estos modelos que principalmente han sido de Occidente, no tanto de Oriente o Oriente Lejano. Sin embargo, necesitamos dar pasos más hacia adelante en relación a estas nuevas llamadas epistemologías del sur, ¿verdad? Eh, que ahora le llamamos sur global, pero si nos vamos a cuestiones propiamente de la realidad astronómica, pues el planeta Tierra no tiene propiamente una izquierda o derecha porque es esférico, ¿no? Entonces, no estamos hablando entonces de una división de geopolítica, aunque indudablemente está presente porque entonces al preguntarnos sobre quién hace la ciencia, quién genera la ciencia, quién financia la ciencia, quién está detrás de la ciencia, quién está detrás de los científicos que hacen la ciencia, en dónde se encuentra, quién la promueve, quién la protege, para qué y cómo se utiliza. Por supuesto que es una cuestión de geopolítica, de biopolítica e incluso de bioética, como lo vamos a ver más adelante y como está relacionado con los desarrollos ahora tecnológicos. Y podemos ver estas intrincadas relaciones entonces entre las ciencias en estos nuevos modelos y esquemas que son representaciones, ¿verdad? A forma visual sobre algunos diagramas o esquemas que están tratando de representar lo que se entiende o se comprende como estas nuevas multi, inter y transdisciplinaridades. Y lo podemos ver también con la manera entonces en que se trata de generar una problematización, porque, por ejemplo, la filosofía, como dice el filósofo Darío Strasser-Rachberg, argentino, la filosofía no resuelve problemas, sino los crea o los genera, ¿verdad? Entonces, estas son nuevas problematizaciones de la teoría del conocimiento antes y filosofía de la ciencia. Eh, entonces nos estamos preguntando cómo es la mejor manera en que se puede investigar ahora, tanto entre la iniciativa privada y el Estado. O sea, cuáles son los problemas que necesitamos atender, atacar de forma inmediata, ingresándole e inyectándole una cantidad de recursos que sea impresionante, que sea indispensable y sea necesaria para que entonces se vuelva algo tangible y algo real, tanto a nivel personal como social, a nivel individual, a nivel colectivo, y podamos atacar estos grandes problemas de los cuales padecemos muchos de los países latinoamericanos y también Estados Unidos y también Canadá,
pero en forma distinta, en forma asimétrica, en forma dispar y desigual. Entendemos esto también como esta conciencia histórica acerca de entonces en dónde estamos parados nosotros haciendo ciencia actualmente. Me refiero no necesariamente y no solamente en la manera de la nacionalidad o del nacionalismo, no necesariamente como mexicanos o como salvadoreños, guatemaltecos o como peruanos, sino que más bien rompamos esas barreras, esos nacionalismos y esa geopolítica que ha sido instaurada por la diplomacia de las élites. Sin embargo, la ciencia es para todos, la ciencia es para todas, la ciencia debe de estar a nuestro lado, debajo de nosotros, acompañándonos a un lado de nosotros, teniendo acceso a ella a manera de tecnología, a manera de conocimientos, a manera de información, para que podamos atender nuestras verdaderas problemáticas y entonces generar un bienestar integral y completo, real en las personas, en las sociedades. Y por supuesto que están involucrados muchos agentes. Ahora les llaman, por ejemplo, a los que están en alguna posición de jerarquía, tomadores de decisiones. O sea, estamos hablando de los políticos, de los gobernantes, estamos hablando del Estado. El Estado lo tenemos que hacer todos, el Estado somos todos, lo mismo es con la cultura, porque la cultura somos todos y todas, todas hacemos la cultura y la cultura somos todos y la cultura la mejoramos todos, en el sentido de que podemos combatir las problemáticas que hay tanto de raíz de la corrupción, porque sabemos cómo hemos sufrido y padecido por la corrupción. La corrupción ha sido increíblemente costosa, dolorosa y cruel, tanto en su forma de discurso o teórica como en su forma práctica, real y dañina y perjudicial. Es un mal que estamos buscando erradicar y para lo cual necesitamos ponernos de acuerdo y el Estado necesita eh, poner en comunicación a toda la sociedad para que realmente la ciencia sea para las personas, para la sociedad, para la población. Y entonces eh, también necesitaríamos hacer estas modificaciones o estas reformas constitucionales, estructurales, que sí se han estado buscando, sí se han estado intentando, tal vez no han sido los suficientes o completamente favorables, porque sabemos que hay cuestiones que aún no hemos erradicado por completo o de raíz, y entonces hacia donde estamos mirando con nuestros niños en las escuelas, tanto públicas como privadas, es hacia una sociedad que pueda autogestionarse, pero al mismo tiempo colaborar. Esto es que sea tanto culturalmente arraigada como globalmente abierta hacia la cooperación, hacia la colaboración con los otros de fuera y con otros para generar conocimiento, porque el conocimiento a nivel mundial y a nivel histórico o a nivel milenario debe de estar accesible para todos y debe de estar al servicio de todas y de todos, tanto como para externarse y expresarse en la forma más libre, individualmente, tanto en la privacidad como en la vida pública. Y lo mismo el poder generar un proyecto de vida cada quien dentro de su contexto, dentro de su lugar donde resida, donde viva, donde esté socializando, un proyecto no solo a corto plazo, sino a largo plazo, porque esto pues es precisamente una de las grandes funciones ejecutivas, por ejemplo, del cerebro humano, la planeación a corto, mediano y largo plazo.
y poder generar conocimiento y tecnología no solo a corto, sino a largo plazo, poder hacer planeación a nivel social, a nivel sociedad, a nivel país, a nivel nación, a largo plazo, y podemos entonces voltear a ver a otras partes del mundo y a otras naciones y a otros países sobre cómo han hecho lo que han hecho y cómo han planeado lo que han planeado para lograr lo que tienen ahora o para llegar a lograr lo que planean tanto a 5, 10, 20, 30, 50 años, inclusive más, a 100 años tal vez. Eh, y podemos entonces detenernos aquí a ver cómo ha sido esto y cómo fue que la pandemia, por ejemplo, vino a agudizar, acelerar la manera en que se estaba haciendo la ciencia y la tecnología. Fue una manera eh, bastante interesante y bastante asombrosa el cómo se ha combatido y cómo se ha manejado esta pandemia a través de la ciencia y la tecnología, tanto en investigación de las diversas ciencias médicas como en las ciencias antropológicas o sociales. Y entonces, claro que las distintas pandemias que ha habido y no solo la del SARS-CoV, sino algunas anteriores, y lo mismo con otro tipo de problemas que se han suscitado en forma nacional o internacional, pero realmente la pandemia vino a acelerar esta interdisciplinariedad, transdisciplinariedad entre los distintos campos. Aquí, por ejemplo, el autor menciona microbiología, bioquímica, genética molecular, biología molecular, inmunología, eh, y así una serie de más disciplinas y áreas que entonces vienen a darnos nuevos conocimientos, nuevas tecnologías, y las mismas tecnologías generan nueva ciencia, como la llamaba Thomas Kuhn, y que ahora, bueno, le damos este giro tanto en su forma conceptual como en su forma práctica o real. Y, por ejemplo, si pensamos en la parte del área médica, del área clínica, ¿verdad? Que, bueno, yo he trabajado también cerca de 20 años en esta parte, tanto con evaluación, diagnóstico de personas que tienen algunas, tal vez alteraciones, ya sea conductuales o emocionales, y entonces podemos encontrar en todas las ciencias médicas y en todas las que ahora se manejan como la intermultitransdisciplinariedad con las ciencias de la salud, las ciencias del bienestar, las ciencias del deporte, y podemos encontrar otras más formas de interdisciplinariedad según lo que leamos, según los autores, libros, que ustedes aquí en la presentación pues podrán encontrar muchos ejemplos tanto de libros de intermultitransdisciplinariedad, y lo mismo lo podemos ver con las neurociencias, en particular con los ejemplos que tenemos aquí de, por ejemplo, una ciencia que son unidisciplinarias como pediatría, física, epidemiología, psicología clínica. Luego una multidisciplinariedad entre, eh, por ejemplo, neurociencias, epidemiología, investigación en animales, y nos viene a dar entonces la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, ¿verdad? Que por ahora, como está grandemente clasificada la neurociencia, por ejemplo, cognitiva o la neurociencia conductual, lo mismo la neurociencia le llaman del aprendizaje, ¿sí? O las neurociencias de la salud, inclusive propiamente ahora le llaman
una neuroeducación o esta parte de la filosofía de la ciencia o de la filosofía de las neurociencias. Vamos a encontrar distintos modelos conceptuales y diagramas que nos explican cómo se ha planteado esta interdisciplinaridad trans y multi entre pues, las distintas ciencias, en particular de las neurociencias, cognitiva, conductual y computacional, que ahora también así le llaman. Incluso el autor menciona, dice que podemos seguir leyendo en forma más pausada o tranquila para no caer en reduccionismos o colonialismos, tanto por los conceptos o por los prefijos, etcétera. O sea, realmente no hay ninguna confusión en lo más mínimo. Los investigadores saben qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, cómo lo quieren, cómo lo están buscando. Y entonces nos encontramos con eh, una gran cantidad de literatura que tiene que ver con publicaciones de neurociencias, que también, por ejemplo, se ha llamado propiamente como neuropsicología, aunque casi no hay tantas, por ejemplo, tantos programas, por ejemplo, de licenciatura, de neuropsicología o de maestría, o sea, hablamos de maestría y doctorado. Sin embargo, sí podemos encontrarnos con muchos recursos bibliográficos, tanto en inglés como en español, que tienen que ver con este campo y que tienen que ver con el nombre de la presentación propiamente o de esta ponencia, y para la cual pues me anticipo yo también comentándoles que tenemos este proyecto de continuar con otros temas que tienen que ver con las neurociencias, con la inteligencia artificial y las tecnologías educativas, y esperemos estar desarrollándolo durante el año 2025 para seguir compartiendo en la forma más vanguardista o más actualizada. Y pues realmente esto no es algo así reciente, aunque pudiera percibirse o detectarse así en el ámbito académico, que de hecho hay muchas publicaciones y metaanálisis al respecto, y nos falta mucho en forma tanto académica como en planes y programas, y podemos ver desde los 90 que empezó la década del cerebro, cómo se empieza a elevar el número de publicaciones de artículos científicos que tiene Neuroscience, y podemos entender entonces toda esta evolución de la parte estadística que ha tenido tanto dentro de la propia investigación que se hace como del metaanálisis acerca de las investigaciones, y encontrarnos con una gran cantidad de artículos que ya tienen décadas, que realmente, si nos vamos hacia una conciencia histórica un poco más amplia, pues nos vamos a topar con todas estas relaciones que hay entre tanto los premios Nobel de la ciencia como las publicaciones que ha habido en disertaciones de tesis, tesis doctorales, en postulados o en investigaciones que han hecho tanto estos países que vienen enlistados aquí, que ya conocemos, como en Latinoamérica y en distintos países, tanto en México, en Perú, en Chile, y podemos encontrarnos investigaciones serias, amplias y profundas que tienen que ver con las neurociencias y otros temas como el mindfulness, o como por ejemplo la forma en que aprendemos, los efectos placebo. Podemos encontrarlo en las organizaciones. Definitivamente es muy amplio y podemos vincularlo y relacionarlo con cuestiones desde el neuromarketing, con diferentes investigaciones que hay y bibliografía, hasta con los neuroderechos o el derecho aplicado o las neurociencias aplicadas al derecho, o haciendo esta transdisciplinaridad. Y obviamente, por supuesto, lo mismo a la educación, porque realmente la educación siempre ha estado implicada y relacionada con esto y con toda la ciencia, porque ha sido inherente la educación, tanto a nivel superior como a nivel en su forma y
figura y fondo o en su teoría y praxis. Y hemos visto pues grandes psicólogos educativos, pedagogos, autores y pues hemos visto grandes desarrolladores de la pedagogía y de la andragogía que a lo mejor no necesariamente habían incorporado las neurociencias, sin embargo ahora son indispensables y podemos entender también esta figura de Tokuhama y Spinoza sobre esta transdisciplinariedad que ellos entienden en este diagrama del 2019 y realmente no es algo reciente. El estudiar el cerebro, realmente el mapear el cerebro tiene muchos años, tiene siglos. Realmente el estudio del cerebro, propiamente el estudio médico del cuerpo, tiene milenios, ¿no? Entonces, propiamente en su forma más, digamos, desarrollada, tecnológica, etcétera, pues la podemos rastrear muy bien y tenemos estas diferentes cronologías y tenemos una gran cantidad de documentos y de historiografía que inclusive podemos ver la neurociencia clínica más o menos desde los 1600 ya con postulados del neuroanatomista Thomas Willis y podemos observar también estos grandes acontecimientos del siglo XX y de las últimas décadas sobre, pues claro que los avances tecnológicos teniendo la repercusión propiamente y en lo mismo, y teniendo estas autoridades de renombre mundial y estos desarrolladores que también fueron premiados a nivel mundial y que fueron clave en el desarrollo tanto de las ciencias cognitivas o como de las neurociencias o de las ciencias computacionales o de la inteligencia artificial. Y entonces podemos encontrarnos con esta relación que se tiene desde hace décadas, si no es que siglos. Y tal vez el estar conscientes de que esto no es reciente o de dónde estamos parados, yo creo que nos hace entonces el replantearnos sobre qué sería lo mejor a lo que pudiéramos dedicarle nuestra atención, me refiero como personas, para lo que tenemos que aprender, lo que aprendemos como adultos, lo que aprendemos en la vida diaria, lo que aprendemos no solo como catedráticos, como docentes, como ingenieros, como trabajadores para alguna empresa o para el Estado, sino más bien ya a título personal y propio, cómo realmente mejorar mi calidad de vida y qué tipo de decisiones voy a tomar, porque esto no es nuevo. Y a pesar de que no es nuevo, podemos ver, por ejemplo, que el único programa de licenciatura que hay en México es en la UNAM, en licenciatura en neurociencias, por ejemplo. No hay, prácticamente en otros países, no hay programas de licenciatura. Si acaso hay algún programa de posgrado, y son pocos, y eso que en realidad las neurociencias tienen muchísimos campos, lo cual nos indica en esta gran necesidad que tienen las instituciones de educación superior en reformar sus planes y programas, sus contenidos, sus tecnologías educativas y pensar en que las plataformas que estamos usando actualmente no son las únicas ni las suficientes y necesitamos reducir los costos y las brechas para poder tenerlas, para poder usarlas, para adentrarnos a ellas porque normalmente se ha considerado esto de las neurociencias en su forma más general como esta parte de lo clínico, de lo neurológico tradicionalmente, en su parte de patologías y para ello se hacen estos estudios y todos estos métodos bajo los cuales está la neuroimagen y la neurociencia sustentada y fundamentada y por los cuales realmente la mayoría de la población no tiene ni conocimiento o acceso y cuando tienen la necesidad de alguno de estos estudios es por una cuestión médica, clínica o patológica y necesitamos entonces reconfigurar esa cultura y el reconfigurar las prácticas bajo las cuales estamos aprendiendo en las escuelas
entendiendo que entonces la neurociencia cognitiva no es nada más por problemas, patologías, y aún así está para ellas, y de hecho la tecnología tiene que servir para ellas, entendiéndose que el cerebro ya está bastante bien estudiado, el cerebro está muy, muy bien estudiado, inclusive el genoma humano está muy bien estudiado. Eh, Prácticamente todo el genoma humano está descifrado y están descifrados todos los genomas de los mamíferos, de las aves, y nos faltan nada más animales del mar en descifrar el genoma, en descifrarles el genoma, pero realmente ya tenemos toda esta, tanto epigenética como esta historia evolutiva de especies y del humano propiamente, porque yo les preguntaría, a ver si están conmigo todavía, ¿cuántos años tiene el cerebro sapiens? Respuesta, ¿cuántos años creen que tiene el cerebro? 70,000 años, ¿sí? O sea, nosotros llevamos teniendo el cerebro sapiens más de 70,000 años. Hemos pensado, querido, amado, sentido. Hemos tenido conciencia más de 70,000 años, la misma conciencia, las mismas sensaciones, la misma sensoriopercepción, propiocepción, formas de organización social, por supuesto que las ha habido, tal vez en formas más primigenias antes, más rudimentarias, pero definitivamente el cerebro humano, siendo sapiens, tiene más de 70,000 años y el Homo sapiens tiene más de 300,000, 400,000 años. Por eso hay que entender entonces que la ciencia tiene lo mismo, porque la astronomía como primera ciencia, en forma primigenia, al estar observando, haciendo cálculos, desarrollando pensamiento matemático, desarrollando matemáticas, viene a ser entonces una ciencia también milenaria. Entonces, la ciencia también propiamente es milenaria y se ha refinado, se ha sofisticado, se ha especializado y se ha desarrollado más que nunca en los últimos 100 años, posiblemente 200 años. Estamos viviendo esta llamada era de la información o sociedad del conocimiento, inclusive le llaman cuarta y quinta revolución industrial. Tenemos, por ejemplo, esta llamada ley de Moore, no sé si la han escuchado, la han leído, sobre la exponencialidad, sobre en qué tanto se desarrolla la tecnología, en particular eh, los chips y transistores. Entonces estamos viendo este crecimiento exponencial que hace 200 años no se hubiera imaginado, luego hace 100 años ya se veía venir y ya lo veían venir muchos en varios países, muchos adelantados a su tiempo, ya veían venir sobre entonces también los peligros que implicaba la tecnología presente siempre en nosotros, tanto como generando esta teoría de la mente que le llamamos la, la teoría computacional de la mente, sobre cómo es esta analogía entre la mente y el computador, o representaciones mentales y información guardada o almacenada, hacer algoritmos o manipular reglas. Y luego acá tenemos software y programas. Luego un sistema de memoria, ¿no? Y acá sería una memoria RAM. Luego tendríamos inputs y outputs o mecanismos. Eh, y acá tenemos pues los input y output devices y el control ejecutivo, que bueno, entonces en este caso serían las funciones ejecutivas, ¿verdad? Que están bien descritas, bien identificadas, cómo se dan en los niños. Por eso, en los niños, la neuroplasticidad es distinta que en adultos, ¿verdad? En los niños se llaman ventanas plásticas, ¿sí?
y necesitan ser atendidos de inmediato en el sentido de que su aprendizaje tiene que darse en la manera más óptima, siendo cuidados y protegidos a toda costa. Por eso, en México tiene recientemente establecida la ley de protección hacia los niños y niñas, porque realmente hemos visto mucho tiempo que hay infancias y adolescencias muy vulnerables, en abandono, que han sido perjudicadas, que han sido violentadas, etcétera. Y esto tiene una repercusión a largo plazo que pudiéramos no imaginarla, aunque ya hay muchos estudios que nos indican cuáles entonces serían las alteraciones que se dan en forma de neuropsicológica y luego en forma clínica. Eh, y afortunadamente contamos en la actualidad, contamos con un amplio repertorio de neurociencia y neuropsicología para diagnóstico, ¿sí?, evaluación e intervención. Entonces, estos modelos que teníamos sobre el input y output, pues realmente resultaron no ser tan simples. No son suficientes esos modelos lineales o causales. Por eso entendemos ahora esta palabra de la baja complejidad y la alta complejidad, puesto que en el cerebro se habían estipulado y hecho estimaciones sobre el número, por ejemplo, de neuronas que había. Nos hemos dado cuenta que en realidad hay más neuronas de las que se pensaba, y la neurogénesis y la sinaptogénesis resulta ser más presente de lo que pensábamos, ¿eh? Esto quiere decir que como adultos podemos aprender más de lo que creíamos, ¿sí? Por eso la neurociencia cognitiva nos da una nueva esperanza, nos da un nuevo camino, nos da un nuevo rumbo, nos da una nueva luz para el aprendizaje de todo adulto que quiera aprender lo que quiera, en la circunstancia en la que esté, pueda llegar a todo este potencial que tenga. Y entonces, por eso la tecnología, como siempre ha estado imbricada con las ciencias cognitivas y las neurociencias, y por ahora con lo último de la inteligencia artificial, lo cual podemos ver aquí este número de publicaciones también, cómo se incrementó en los últimos años. Entonces, realmente podemos entender esta gran relación que ha habido siempre de la tecnología o de la inteligencia artificial en todas sus formas. Y tenemos entonces artículos y literatura que puede ser reciente, pero en realidad hay mucha otra que ya tiene décadas, ¿no?, que tiene muchísimo tiempo entendiéndose. Entonces, esta también transdisciplinaridad, por ejemplo, con la neurociencia computacional, porque realmente los modelos computacionales que se están generando ahora a partir de las ciencias computacionales, la inteligencia artificial y las neurociencias, que luego se genera este llamado concepto del machine learning, donde tenemos entonces estos ordenadores con la potencial capacidad de aprender por sí mismos para resolver problemas de una forma analógica como lo hace el cerebro humano o como lo hace el humano. Y por ello también entendemos esta mucho más compleja transdisciplinaridad que hay entre los sistemas de las neurociencias, las ciencias computacionales y las ciencias cognitivas, dándonos como resultado pues toda esta serie de campos de trabajo y de aplicaciones que podemos encontrar en robótica, en manufactura, en tecnología, en cuidado de la salud, en economía, en ecología o sustentabilidad, innovación, administración. Y lo mismo con la creación o generación de
redes artificiales neurales que tratan de emular o simular en su forma más microscópica a las neuronas, en su forma más macroscópica al cerebro, pasando por el medio con las vías neuronales, los circuitos neuronales, los sistemas neuronales y la interacción que hay con todas estas grandes cantidades de información, que podemos pensar que ninguna computadora se va a equiparar a un cerebro humano nunca, y lo mismo, nunca vamos a poder nosotros pensarnos como un robot o una computadora que hace lo que hace, por ejemplo, la computación cuántica o las aplicaciones que hay de todo este mundo o campo de la inteligencia artificial o de las corporaciones y de la industria que hay detrás de ellos. Pues podemos encontrarnos ante un gran reto, ante un gran desafío que ha estado observándose de cerca. Estoy seguro que en Perú lo mismo, en los demás países, en Latinoamérica y por supuesto en México, tratando de hacer un mapeo acerca de cuál es la situación actual, cuáles son los elementos o consideraciones que se deben de tener para el desarrollo adecuado de todas estas tecnologías para la sociedad, para la población. Podemos, por ejemplo, ver que apenas en el 2024 se inauguró el primer laboratorio de inteligencia artificial generativa en Guadalajara, lo cual, pues, bueno, es reciente, ¿verdad? Entonces, esto nos indica que, eh, pues, estamos empezando, ¿verdad? Estamos empezando porque México es muy grande, Latinoamérica, bueno, sur global es muy grande, el planeta es gigante, entonces todos deberíamos de entrar en juego de alguna forma u otra, directa o indirectamente, en esta expansión que hay de la inteligencia artificial. Lo podemos ver, por ejemplo, en ciertas páginas, por ejemplo, aquí la de Whistlin tiene su página de Facebook, lo mismo hay otros compañeros trabajando, tanto del Perú como de otros países, sobre estas cuestiones de inteligencia artificial en todos sus ámbitos o tópicos aunados a los de las neurociencias. Y por supuesto, estos conceptos tan intrincados que pudiéramos pensar que son recientes, pero no lo son, y tiene que ver con la singularidad que ya se había establecido hace bastantes años, y cómo ahora también podemos entender que hay un mercado en donde estas empresas, estos desarrolladores tecnológicos, estos autores patentan esta tecnología, la hacen propia, la venden, la exportan, comercian con ella, etcétera. Entonces, por supuesto que necesitamos también generar políticas internacionales que nos permitan entrar en mejor competencia para poder entonces brindarles a todos acá los beneficios que tiene la inteligencia artificial, por ejemplo, en las aplicaciones en forma más individualizada, personal, directa, en forma más particular, y entonces sean atendidos estas problemáticas que hay de alteraciones en el neurodesarrollo o patologías severas, como por ejemplo Alzheimer, como demencia senil o como deterioro cognitivo severo, o como alguna lesión vascular, se les llama accidente cerebrovascular. Lo mismo con lesiones tanto por golpes o cuando son congénitas, en este caso como algunas eh, alteraciones severas que son más sistémicas, generales o que son más incapacitantes. Y tenemos ejemplos, ¿verdad? Por supuesto, en la última década acerca de estas tecnologías eh, ya aplicadas en su forma más práctica y transdisciplinar, como lo son los chips insertados en el cerebro, conectados hacia ordenadores. Hay diversas empresas que ya los han hecho y que han sido autorizados por los estados, claro, o por el estado y por las leyes, tanto como para hacer estos procedimientos quirúrgicos
patentarlos y luego promoverlos, venderlos en su forma más profesional. Obviamente son muy costosos. Va a ser costoso ampliarlo a la gran mayoría de la población, sin embargo, no va a ser algo imposible. Y de hecho, por todos lados vemos esta esperanza, este optimismo que hay en las grandes universidades sobre esta multidisciplinariedad, transdisciplinariedad entre las ciencias cognitivas, las neurociencias, la inteligencia artificial, y están valorándolo todos los países realmente, y algunos de ellos, las grandes potencias, tienen tecnología de punta que están supervisando de cerca sus gobernantes o el Estado, sus legisladores y los medios para ver de qué se trata, qué alcances tiene, hasta dónde puede llegar, las consideraciones éticas, las problemáticas éticas que tienen estos, porque en realidad la capacidad que se tiene tecnocientífica es mucho más de la que en realidad se permite, y se ha permitido solo en forma gradual, en forma más como, por supuesto, ética, y entonces nosotros necesitamos buscar esta digitalización, cultura digital, en su forma más sana, en su forma más abierta, más libre, más representada socialmente, una ciudadanía digital. Obviamente necesitamos del Internet como un derecho universal, como una necesidad para todos, y necesitamos estar leyendo y estar informando a quienes podamos sobre las ciencias o las neurociencias, viendo artículos de las páginas que, bueno, por ejemplo, aquí se sugieren, y que claro que algunas de ellas traen más artículos en su parte clínica, otras en su parte de la educación, otras en su parte a lo mejor más tecnológica, otras en su parte más de derecho, etcétera. Realmente hay muchísimas más páginas y hay muchísima bibliografía que podemos consultar y de la cual podemos adentrarnos todos. Y para concluir, pues vimos las ciencias, conocimientos e investigaciones multi, inter y transdisciplinares. Necesitamos que las tecnologías y las telecomunicaciones sirvan a la humanidad, que nos den salud, que nos den bienestar, que nos den educación, socializar y democratizar estas tecnociencias, promover la divulgación científica, la conciencia histórica y hacer rumbos del sur global y claro, hacerlo con Estados Unidos. Tenemos diplomacia y creo que la ciencia necesita diplomacia y la diplomacia necesita ciencia. Entonces vamos a seguir leyendo y a seguir tanto pidiendo libros o comprando libros, o escribiendo libros, compartiendo libros, tanto impresos, digitales o artículos, y que podamos generar una mayor cultura científica. Bueno, pues de mi parte es todo. Muchísimas gracias por sus atenciones. Espero les haya agradado y les haya gustado. ¿Les parece si damos algunos minutos, ya sea, bueno, para que el doctor Daniel haga el cierre de unas palabras? Ustedes quieran hacer alguna pregunta, con gusto. Estoy a la orden, ahí están mis contactos. En el 2025 vamos a seguir compartiendo tanto de estos temas con otros ejes que tienen que ver con cuestiones de salud, con cuestiones de bienestar, de formación socioemocional, con cuestiones de tecnologías educativas. Y pues les agradezco muchísimo el tiempo y la atención y estoy a sus órdenes. Doctor Roy Lafuente Domínguez, un agradecimiento enorme a nombre del directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú, colaboradores en el extranjero. Desde ya, maestro, habíamos convenido que usted va a tener una segunda presentación antes de culminar este año maravilloso. Y ya se van acercando. El día de hoy, esta presentación va a estar en nuestro canal de YouTube y va a estar en
todas las redes sociales del instituto. Por favor, habíamos convenido entonces con el maestro que va a haber una segunda presentación. Solamente hablar de innovación científica, neurociencia cognitiva e inteligencia artificial es enorme, es un mundo. Algo que referenciaba el maestro tanto para Perú, México y para todos los países de esta parte del mundo. Dos cosas, si nosotros tuviéramos la capacidad de solucionar a través de la generación de empleo y luchar frontalmente contra la corrupción, dándole prioridad a lo que es la investigación científica, la innovación científica y tecnológica, el trabajo de las neurociencias, que como lo dice el maestro, así como la inteligencia artificial, es reciente, no va de 2, 3 décadas, haciendo estudios científicos experimentales en colaboración con universidades, con instituciones, y que realmente los que tengan la toma de decisiones políticas en nuestros países den prioridad a estas actividades, a estas tareas. Ustedes pueden haber visto, el maestro tiene un amplio bagaje, él ha visitado muchas culturas, muchas sociedades, ha tenido la oportunidad de estar en muchos países. Entonces, desde ya les vamos a comprometer, va a haber una segunda presentación antes de cerrar este año maravilloso. Por favor, todos los que desean hacer una pregunta, hacer una consulta, les está compartiendo sus redes sociales el maestro. Vamos a tener un trabajo maravilloso con el doctor Roy Lafuente Domínguez. Ustedes ya se habrán dado cuenta de la calidad, de la experticia y el conocimiento del maestro. Vamos a dar por clausurado este segundo ciclo año 2024 de este 53º seminario internacional que tuvo como título La innovación tecnológica, neurociencia cognitiva e inteligencia artificial, la misma que estuvo a cargo del maestro doctor Roy Lafuente Domínguez. Les está compartiendo sus redes sociales, les está compartiendo información que ustedes puedan ingresar a la lectura, a hacer pesquisa, ustedes mismos a documentarse, ustedes mismos a seguir esta labor. Todos tenemos el compromiso y una condición sine qua non de entrar a este mundo, a estudiar, investigar, a documentarnos, a tocarle la puerta a diferentes contactos, amigos, investigadores del mundo, porque es la única forma que somos nosotros los que vamos a ser grandes a México, a Perú y a todos los países de esta parte del mundo. Un fuerte abrazo, maestro. Queda el compromiso de esa segunda versión, de este segundo trabajo maravilloso. Un alto honor y un privilegio para el instituto, para el directorio, colaboradores en el Perú, colaboradores en el extranjero. Bonito sábado, bonito fin de semana para todos. Gracias, un buen día para todos. Feliz Navidad, maestro. Van a pasar una bonita Navidad con la familia, el hermano país de Ecuador. Saludos, maestro Manuel Aldaz. Saludos para la familia.